Un saludo tengan todos. El régimen cubano ha iniciado una operación para decomisarle a todos los cuentapropistas su mercancía y así cerrar sus negocios. Y esto lo estaremos viendo en pocos minutos, como también el régimen cubano se encuentra negándole la atención médica especializada a todos los cubanos, desde cirugías, tratamientos costosos y más. De Kitty Pong con la vida de mi hijo, ¿hasta cuándo? He llevado a varios hospitales, me han llevado a los médicos donde quiera. Y como último estaremos viendo la nueva estupidez que se le ha ocurrido al régimen para que no pases hambre. Desde ya te advierto que hoy, por primera vez en el programa, no pude aguantar la risa ante tanta mediocridad. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Iniciamos con los decomisos o lo que es lo mismo, los robos de mercancía. Como les mencioné anteriormente, se están intensificando y no sabemos si la razón principal es que los policías están pasando hambre o que el régimen cubano ha dado la orden directa de cerrar los negocios particulares. Comenzamos por este decomiso ocurrido en el día de ayer en el punto de control de Bacuranao. Le decomisaron a un señor 9 cajas. Al parecer este señor posee un punto de venta y traslada productos desde provincia hasta La Habana. Estas cajas poseían productos como jabones, confituras. Yo aún no logro entender cuál es la ilegalidad que se está cometiendo y el motivo para el decomiso, si los dueños de mi pyme trasladan camiones. Estos delincuentes terminaron cargando las cajas en sus respectivos carros y el destino de ellas nunca se sabrá. Y yo me continúo haciendo la misma pregunta: ¿por qué a unos se les permite cargar contenedores y a otros no se les permite cargar unas cajas? A todo esto hay que sumarle que a los dueños de mi pyme le están vendiendo los autos importados a mitad de precio de lo que se lo venden a la población. ¿Por qué ser dueño de mi pyme te da un sinnúmero de privilegios sobre el cubano de a pie? ¿Será que los dueños de mi pyme no son cubanos de a pie? Hay el que piense que sí. Como les dije, los decomisos se están intensificando y los policías incluso han comenzado a patrullar las calles, pero no en busca de delincuentes. Se encuentran deteniendo a los carretilleros, a los vendedores ambulantes y ya ni siquiera le pegan una multa, les quitan la mercancía. Esto está sucediendo en el reparto Abel Santa María frente a la terminal de Boyeros y según las personas que viven en el lugar, ahí jamás aparece la policía. Sin importar si se ha cometido un robo, un asalto o un homicidio, no es de que demoran 2 horas, no aparecen. Más sin embargo hoy se encuentran realizando operativos para quitarle lo poco que tienen a los que se encuentran trabajando honradamente. Obviamente que esto ya no asombra a nadie, este es el país de las injusticias y estamos acostumbrados a que nos machaquen. El problema de todo esto es que funciona como el marido abusador, al cual le aguantas una galleta y algún día te termina dando una paliza. Y ahora te traigo un caso que demuestra que el maltrato contra el pueblo se ha intensificado. Esto es una madre cuyo hijo necesita una operación para poder vivir, para poder alimentarse por su boca. Esta operación el régimen se la ha negado por años y hoy, luego de tanta presión que ha hecho la madre, se la iban a realizar pero lo han reemplazado. Estoy cansada y obstinada de esta situación. Después de días de ingreso, de sufrimiento, de pruebas, de ver a mi hijo sufriendo y a la vez estar alegre porque su cirugía se acercaba. Hoy recibimos la noticia de que Jordan no será la próxima semana operado, simplemente porque hay otra niña ingresada con sus patologías de Holguín y Jordan tiene que esperar que ella se recupere para entonces poder entrar al salón. Otra vez más, después de tantos días en espera, Jordan vuelve a ser reemplazado para poder operarse. Mi hijo no come por su boca y tiene 13 años. No estoy discutiendo la vida de ningún otro niño. Pero mi hijo tiene 13 años cuando la otra solamente tiene 6 o 7. Mi hijo merece comer por su boca. Díganme qué hago. Ministro de Salud, director provincial de Holguín, director del Hospital Pediátrico de Holguín. ¿Cuánto tengo que pagarle? ¿Cuánto tengo que pagar por la vida de mi hijo? Yo lo pago. ¿Hasta cuándo? Estoy cansada de mentiras. Estoy cansada de chanchullo. Estoy cansada de Kitty Pong con la vida de mi hijo. ¿Hasta cuándo? Coño, tengo que seguir.
Como pudieron observar, esta madre se encuentra tan desesperada que está dispuesta a pagar por la operación de su hijo. Y este es el efecto que está buscando el régimen cubano para poder cobrarle la medicina al pueblo. Lamentablemente, para que esto escale a nivel nacional, necesitan sacrificar la vida posiblemente de su hijo y de muchos más. Esto lo vengo advirtiendo hace muchos programas y no es el único caso. Como este, hay millones más. Mira aquí el caso de un joven de 19 años, el cual tiene el linfedema grado 4. Lo han llevado a diferentes hospitales, ha visto a decenas de médicos y especialistas y nadie le ha dado una solución. Pues esto es lo que le dice, pero en realidad su problema sí tiene una solución, aunque no definitiva, y se la están negando. Veamos el video y posteriormente les diré yo cuál es la solución y por qué el régimen se la está negando. Hola, me llamo Dayan, tengo 19 años, vivo en Santa Lucía, municipio Minas de Matambre, provincia de Pinar del Río. Les escribo esto para decirle la enfermedad que tengo linfedema, grado 4. Me han llevado a varios hospitales, me han llevado a los médicos donde quiera y no he encontrado solución al problema que tengo. Le mando este video para allá a ustedes para ver si me pueden ayudar, a ver si algún médico ve esto y por favor me pueden ayudar con la situación que tengo de mis pies, no puedo casi ni caminar. La linfedema no tiene solución definitiva en la mayoría de los casos, pero sí existen tratamientos y soluciones que le pueden ayudar a este joven a prolongar su vida. Obviamente que a él le han negado todos estos tipos de tratamiento y por eso hoy se encuentra en un estado tan grave. Lo que él necesita hoy es una cirugía para mejorar el flujo linfático. Esto puede incluir procedimientos como una liposucción o la reconstrucción del sistema linfático. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedo yo conocer la solución a su problema y un médico cubano no? Porque se le están negando por dos razones. La primera, al régimen cubano le sale sumamente costosa mantener la enfermedad de este chico estable. Y es que no solo requiere de una cirugía hoy, requiere de tratamiento de por vida. Literalmente lo que le están aplicando es eutanasia en su forma pasiva y dejándolo morir. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Quiero continuar con una de las tantas iniciativas que se le acaba de ocurrir al régimen cubano para salir de la crisis: criar clarias en cisterna. Al parecer para ellos la solución no es pescar sino criar al pescado. Esta iniciativa ha comenzado a implementarse en la cisterna de un hotel en la Isla de la Juventud. Esto es un estanque que tenemos, que fue en un momento hace muchos años una cisterna, pero bueno, ya no se utiliza también y decidimos eso, reutilizarlo, ¿no? Y bueno, darle la satisfacción al pueblo de poder tener en el plato un pescado y que bueno, sea producido por nosotros mismos. Literalmente te están diciendo que aproveches que no hay agua potable y utilices la cisterna para criar peces. Es la mediocridad a su máxima expresión. Fíjate qué tan mediocres son que uno de los que te presenta el proyecto dice que lo que ellos están haciendo es sembrando peces. Le sembramos 400 animales y a estos animales que hemos sembrado este tipo de siembra. Pero peor aún, están invirtiendo una cantidad de recursos en esta normalidad. Han puesto hasta especialistas biólogos marinos. Dice que van a ser capaces de ir a tu casa, determinar qué agua tú tienes en la cisterna y qué pez puedes criar. Un grupo multidisciplinario que tiene compañeros de calidad, tiene biólogos marinos, tiene compañeros de producción que determinan según los componentes del agua el animal que te podemos sembrar.